muchachos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante. En este episodio vamos a hablar de los circuitos mixtos y cómo resolver circuitos mixtos, circuitos de serie y paralelo. Cuáles son los secretos, cuáles son los trucos para resolver esos circuitos. Y hoy tengo de ejemplo un ejercicio muy sencillo, es el ejercicio número 63 de esa tarea que yo les he enviado a muchos de ustedes. Es un paquete de circuitos en donde hay que resolver unos circuitos de serie, paralelo y circuitos mixtos. Bueno, pues el ejercicio número 63 es este ejercicio que está acá, vamos a revisarlo. Es un circuito mixto en donde tenemos la fuente de potencia, pasa por la resistencia 1 y luego vienen tres resistencias en paralelo. Es mixto porque tenemos resistencia en serie con tres resistencias en paralelo. Y tenemos alguna información acerca de ese circuito. Tenemos información acerca de la intensidad total, la resistencia total y la resistencia en cada uno de los puntos 1, 2, 3 y 4. Tenemos la intensidad total, 6 amperios, la resistencia total, 4 ohmios, y tenemos los valores de resistencia en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Y nos piden calcular el resto. Nos piden calcular el voltaje total, voltaje 1, intensidad 1, todos los demás puntos que yo les recomiendo para hacer una solución bien hecha, que hagan esta tabla. Es una tabla en donde voy a poner voltaje total, intensidad total, resistencia total y potencia total en una columna. La siguiente columna lo mismo para voltaje 1, intensidad 1, resistencia 1. La siguiente columna para el 2, para el 3, para el 4. Y voy a dejar una libre que les voy a decir ahora para qué es. Si usted no hace esta tabla y trata de resolver esto mirando solo el circuito, de pronto lo puede resolver si tiene mucha habilidad, pero va a cometer muchos errores y va a ser muy fácil que se equivoque. Si usted hace esta tabla y usted tiene claro los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, no va a tener ningún problema. Adicional a eso, vamos a seguir la ley de Ohm con sus dos fórmulas mágicas, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Con esas dos fórmulas, con el cuadrito y con el dibujo claro y teniendo claro el circuito en paralelo y el circuito en serie, lo vamos a resolver de una manera fácil y rápida. Mire de qué se trata. Vamos a repasar rápido los parámetros de en serie y en paralelo. En un circuito en serie, ¿qué permanece constante? La intensidad. Muy bien, la intensidad permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad en el punto 1, en el punto 2, en el 3 y en el total va a ser la misma. En un circuito en serie, no se les olvide eso. Ahora hablemos de un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo tenemos que el que permanece constante es el voltaje. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la medición de voltaje en el punto 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el total es exactamente la misma. El voltaje es constante. En un circuito en paralelo, ¿qué pasa con la intensidad? Bueno, la intensidad va a ser la suma de las intensidades de la 1 más la 2 más la 3 más la n. ¿Y qué pasa con la resistencia en un circuito en paralelo? Bueno, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1, así sucesivamente. ¿Tenemos claro eso? En un circuito en paralelo, lo que es constante es el voltaje. En un circuito en serie, lo que es constante es la intensidad. Con esa información, más las fórmulas, más el cuadro, y teniendo claro qué tipo de circuito es este, lo vamos a resolver de manera muy sencilla. Volvamos a este ejercicio en particular. ¿Qué información tenemos? Tenemos información en el punto total, donde está la fuente de potencia. Tenemos la intensidad total, la resistencia total y nos falta calcular el voltaje total. Y en el resto de los demás, solo tenemos el valor de la resistencia en el punto 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Muy bien. Cuando yo tengo un circuito mixto como este, en donde tengo una serie y luego un paralelo, yo tengo que hacer un truco para resolverlo de manera fácil. Les hago una pregunta. Cuando resolvíamos circuitos en serie y cuando resolvíamos circuitos en paralelo, ¿cuál era muy fácil de resolver? El de serie, correcto. Era muy sencillo, porque sabíamos que la intensidad estaba constante y encontrábamos los otros parámetros muy sencillos utilizando la fórmula de la ley de Ohm. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir?
que si yo tengo un circuito complejo, mixto y paralelo, si yo lo convierto a un circuito en serie, va a ser muy fácil su solución. Eso es lo que voy a hacer aquí. Este circuito mixto lo voy a convertir de una manera muy sencilla en el siguiente circuito. Mire, muchachos, lo voy a convertir en este circuito. Esta es la fuente de potencia y luego viene la resistencia número 1, y este paralelo lo voy a resolver y lo voy a llamar la resistencia F, y lo voy a volver la resistencia F, y aquí ya retorno a tierra. Es decir, este circuito es idéntico a este, y eso es lo que voy a hacer. Y es por eso que en el cuadrito voy a incluir el voltaje F, intensidad F, resistencia F y la potencia F. Muy bien, ok, por eso introduje el punto F. Bueno, entonces de esa manera va a ser un poquito más fácil. Ahora que yo tengo este circuito en serie, de este circuito en serie que conozco, yo conozco la intensidad total, conozco la resistencia total, conozco la resistencia 1, que es 2 ohmios, y puedo calcular la resistencia de este paralelo de una manera muy sencilla. Porque yo voy a decir que 1 sobre la resistencia F va a ser igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 12 más 1 sobre 4. Ok, vamos a buscar el mínimo común denominador, el número que contiene a estos tres. Bueno, el 12 contiene a estos tres. Entonces digo que 12 entre 6 es 2 por 1, 2. 12 entre 12 es 1 por 1, 1. Y 12 entre 4 es 3. Y esto me da 3 y 3 son 6, dividido 12, es igual a 1 sobre RF. Entonces RF es igual a 12 dividido 6, es igual a 2. Maravilloso. Entonces yo ya tengo el valor de RF aquí, que es 2. Muy bien. Muy bien. Entonces, si este es un circuito en serie, vámonos al de serie, porque el difícil lo convertí en el de serie. En un circuito en serie, ¿qué es constante? Bueno, en un circuito en serie es constante la intensidad. ¿Conozco alguna de las intensidades en el punto total, o en el 1, o en el F? Miremos a ver. Sí, conozco la intensidad total, es 6 amperios. 6 amperios. Si conozco la intensidad total, conozco la intensidad del punto 1. La intensidad del punto 1 va a ser la misma, 6 amperios. Y la intensidad del punto F va a ser 6 amperios. La resistencia F ya la calculé, que son 2 ohmios. Muy bien, porque en un circuito en serie la intensidad es constante. Entonces ya la encontré. La intensidad en el punto 1 va a ser 6 y la intensidad en el punto F va a ser 6, porque la intensidad total es igual a 6. Y ahí ya solucioné más de la mitad del problema. Ya la solucioné. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a usar la ley de Ohm. Mire qué pasa en el punto total y en el punto 1. ¿Conozco el voltaje total? No lo tengo ahí, pero sí lo conozco, porque el voltaje es igual a intensidad por resistencia. 6 por 4, 24. ¿Conozco el voltaje en el punto número 1? Claro que sí, porque tengo la intensidad 1 y la resistencia 1, 6 por 2, 12. No, maravilloso. Conozco el voltaje en el punto número 1, aquí, que es igual a 12. Conozco el voltaje total, que son 24. Mire, volvamos al circuito en serie. Mire lo interesante. Tengo el voltaje total y tengo el voltaje 1. ¿Cuánto será el voltaje F? El voltaje F también van a ser 12, porque 12 más 12 me debe dar 24. En un circuito en serie, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el 2 y así sucesivamente. En este caso son 2, entonces este también debe ser 12. El voltaje 1, que es 12, y el voltaje F también debe ser 12. Muy bien. ¿Qué quiere decir que el voltaje F es 12? Y aquí se acabó el problema. Si el voltaje F, ese es el voltaje de ese paralelo. De un circuito paralelo que es constante, el voltaje. ¿Conozco el valor del voltaje total en ese paralelo? Sí.
voltaje F es igual a 12, quiere decir que el voltaje 2 es igual a 12, que el voltaje 3 es igual a 12 y que el voltaje 4 es igual a 12. Oh, maravilloso, aquí se acabó todo. Mire, 12 y 12 y 12. Ah, ¿qué pasa con la intensidad 2? Conozco el voltaje 2 y conozco la resistencia en el punto número 2. 12 dividido entre 6 es igual a 2. ¿Qué pasa en el punto 3? 12 dividido entre 12 es igual a 1. ¿Qué pasa en el punto número 4? 12 entre 4 es 3. Perfecto. Entonces, 2 más 1, 3 y 3 son 6. Perfecto. Aquí está solucionado mi... Ahora voy a calcular las potencias. Las potencias son muy sencillas. Potencia igual a voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. 6 por 4, 24. 6 por 2, 12 y 2, 14. 144 watts. Voltaje por intensidad. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6 y 1, 7. 72 watts. 12 por 12, 24 watts. 12 por 1, 12. ¿Ya? Y así sucesivamente tengo todas las potencias y la potencia total. Muy sencillo. ¿Qué hice yo? Hacer el cuadrito número 1, poner en el cuadrito en un color distinto los datos de entrada, hacer el dibujo, convertir el dibujo a uno en serie y luego ir analizando el de serie. Arranco por el de serie. En el de serie es constante la intensidad. Perfecto. Si conozco la intensidad en uno de los puntos, conozco la intensidad en el resto de los puntos. Y ahí se acabó el problema. Esta es una manera muy sencilla de resolver un circuito mixto.